Bueno, vamos a ver las fases del procedimiento administrativo. Muchas veces la pregunta en test es tan sencilla como cuáles son las fases del procedimiento administrativo. Pues recordar que son iniciación, ordenación, instrucción, terminación y ejecución. Luego dentro de estas fases hay una serie de cosas, pero no hay que confundir, ¿vale? En la fase de iniciación, pues lo importante que la iniciación puede ser de oficio o a instancia de parte o a instancia del interesado, ¿vale? Y luego, dentro de la iniciación de oficio, puede ser por propia iniciativa o como consecuencia de un orden superior, a petición razonada de otros órganos o por denuncia, ¿vale? Es decir, si os preguntan las formas de iniciación, solo son estas dos, oficio e instancia de interesado. Y luego, dentro de las de oficio, vamos a tener por estos motivos. En cuanto a la ordenación, pues se entiende por expediente administrativo el conjunto ordenado de documentos y actuaciones que sirven de antecedentes y fundamento a la resolución administrativa, así como las diligencias encaminadas a ejecutarla, ¿vale? Estas dos cosas se entienden como expediente administrativo. Importante, tendrá formato electrónico y se formará por la agregación ordenada de cuantos documentos, pruebas, dictámenes, etcétera, así como resoluciones y copia electrónica certificada de la resolución adoptada. El procedimiento sometido al principio de celeridad se impulsará de oficio en todos sus trámites y a través de medios electrónicos, respetando los principios de transparencia y publicidad, ¿vale? Importante, si os preguntan, los principios que tienen que respetarse son el de transparencia y el de publicidad. Y en el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de homogénea naturaleza. Salvo, ¿veis? Aquí estamos con las excepciones, que por el titular de la unidad administrativa se dé orden motivada en contrario de la que quede constancia, ¿vale? O sea que en principio los expedientes deben tramitarse en riguroso orden de incoación en asuntos de homogénea naturaleza, salvo que el titular de la unidad administrativa dé orden de que se actúe de otra forma, quedando constancia de esto. ¿Esto qué significa? Que si, por ejemplo, estamos tramitando solicitudes de ayuda para comprar un coche, pues tendremos que tramitar las solicitudes según nos entren. No podemos empezar por la que queramos del montón, sino que primero habrá que tramitar la primera solicitud que se ha hecho, luego la segunda, luego la tercera. Dentro de esto, luego, por eso os digo, dentro de estas fases hay varias cosas. Hay una cosa que se llama acumulación, que tú puedes acumular y llevar todo de golpe. Pero en principio hay que seguir este orden. El tema de instrucción. Los actos de instrucción necesarios para la determinación, conocimiento y comprobación de los hechos en virtud de los cuales deba pronunciarse la resolución se realizarán de oficio, ¿vale? Y también a través de medios electrónicos por el órgano que tramite el procedimiento. En cuanto a las alegaciones, estamos dentro del procedimiento de instrucción. Por eso os digo que no es una fase, las alegaciones no es una fase del procedimiento administrativo. Hay cosas que están dentro de estas fases y en el caso de las alegaciones es que los interesados podrán en cualquier momento del procedimiento anterior al trámite de audiencia aducir alegaciones y aportar documentos u otros documentos de juicio. Es decir, que si os preguntan que si se pueden aportar alegaciones en el procedimiento administrativo siempre sería falso, porque se pueden aportar en cualquier momento anterior al trámite de audiencia. En cuanto a los medios y periodos de prueba, esta suele caer mucho en test. Se concederá un periodo de prueba que será superior a 10 días e inferior a 30. En cuanto a la emisión de informes, muy importante, los informes, ya estamos como siempre, salvo disposición expresa en contrario, es decir, generalmente, no siempre, serán facultativos y no vinculantes. Facultativos es que los puedes hacer o no,
no es necesario que los hagas en principio. Y no vinculantes es que lo que diga el informe no vincula la decisión. Vinculante sería que si tú en el informe dices que sí, la resolución tiene que ser que sí, y si dices que no, tiene que ser que no. Importante, se emitirán. ¿Cómo se emitirán? Electrónicamente en el plazo de 10 días. Luego, vemos que si no se emite el informe, si no es preceptivo, es decir, que es facultativo, pues se prosigue el trámite. Si es preceptivo, es decir, que es necesario para resolver el asunto, podrá suspenderse el trámite del plazo máximo legal para resolver el procedimiento. ¿Cuánto se puede suspender? Máximo 3 meses, excepcionalmente 6. Y si no, se prosigue el trámite. ¿Vale? Si no se recibe en plazo el informe de otra administración pública distinta a la tramitadora, se proseguirá el trámite. Todas estas cosas se os tienen que ir quedando en la cabeza porque lo pueden preguntar en el test como tal. Señala cuál de las siguientes afirmaciones es correcta. O los informes, cómo deben ser. Son preguntas típicas de test. Trámite de audiencia. Una vez instruido el procedimiento y antes de redactar la propuesta de resolución, se dará trámite de audiencia al interesado. Siempre, pues ahora vemos que no. Podrá prescindirse del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento y en la propuesta de resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aludidas por el interesado. Es decir, que en principio hay que dar trámite de audiencia. De hecho, cuando veamos la legislación, por ejemplo, cuando hablamos de dar de baja una explotación, te dice que hay que dar trámite de audiencia, si no, no se le puede dar de baja la explotación. Si tú tienes todos los motivos para dar la resolución, no tienes por qué dar trámite de audiencia. Por ejemplo, si tú vas a dar una subvención y el señor te ha presentado todos los papeles y no te queda ninguna duda y le vas a dar la subvención, pues tú no tienes que darle trámite de audiencia y el procedimiento tiene toda su validez. Le das la subvención y no hay ningún problema. Si tú ves que falta una documentación o hay algo que no queda claro, le tienes que dar trámite de audiencia al interesado para que se explique los motivos de los errores que haya, para que me entendáis. La terminación. Vale, pues la terminación, importante, pondrán fin al procedimiento, la resolución, que es la forma más normal, luego está el desistimiento, la renuncia al derecho, la declaración de caducidad y la imposibilidad material por causas sobrevenidas. ¿Vale? Esto luego tenéis que ver cada concepto lo que es, pero estas son formas de terminación del procedimiento administrativo. Vemos, por ejemplo, el desistimiento y renuncia del interesado. Pues el interesado puede desistir salvo impedimento legal, ¿vale? Importante, si el escrito es de varios, el desistimiento solo afectará a quien lo solicite. Importante también, la administración aceptará de plano el desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento, salvo que comparezcan terceros interesados y en el plazo máximo de 10 días desde que fueron notificados instasen su continuación. Es decir, que cuando una persona, un interesado solicita el desistimiento o renuncia a algo, el procedimiento en principio se declara terminado, se declara concluso, salvo que aparezcan interesados terceros que en el plazo de 10 días, desde que fueron notificados, instasen su continuación. La caducidad. Pues aquí importante. Si el procedimiento se inicia a instancia de interesado y se paraliza el trámite por causa de este, la administración le advertirá que transcurridos 3 meses se producirá la caducidad del procedimiento, ¿vale? Es decir, que esto es cuando el procedimiento se inicia a solicitud del interesado y el trámite se paraliza por culpa de este. Se le dará entonces un plazo de 3 meses
y caducará el procedimiento. La inactividad del interesado no producirá la caducidad siempre que no sea indispensable para resolver y solo perderá los derechos del asunto no atendido. ¿Vale? Eso también lo tenéis que tener claro por si lo preguntan en test. Luego, la caducidad no producirá la prescripción ni interrumpirá el plazo de prescripción. Esto tal cual lo pueden preguntar en el test. Señala cuál de las siguientes afirmaciones son falsas o son correctas. Y os dicen la caducidad no producirá la prescripción ni interrumpirá el plazo de prescripción. O te dicen la caducidad producirá prescripción e interrumpirá el plazo de prescripción. En caso de prescripción, pero que sea posible volver a iniciar nuevo procedimiento, se iniciará y se incorporarán actos y trámites del expediente de la prescripción, pero se deberá volver a tramitar, a dar trámite de alegaciones, proposición de prueba y audiencia del interesado, ¿vale? Eso también es importante. Cuando hay prescripción, pero es posible iniciar el procedimiento, se puede iniciar otra vez y se incorpora lo que ya hay, pero se establece otra vez un trámite de alegaciones, proposición de pruebas y audiencia al interesado. Y luego, en caso de interés general, podrá no aplicarse la caducidad. Esto también tal cual lo tendréis que aprender de memoria, por si lo preguntan antes. La ejecución, pues los actos de las administraciones públicas sujetos a derecho administrativo serán inmediatamente ejecutivos, salvo que se produzca la suspensión de la ejecución del acto, quepa el recurso administrativo o contencioso administrativo, o se necesite la aprobación o autorización superior. ¿Vale? Ya está visto aquí de una forma rápida el procedimiento administrativo. Las fases.